Vamos a hablar de los intervalos reales. Los intervalos reales representan una parte del conjunto completo que nosotros conocemos de los números reales, de ese conjunto infinito. Tienen diferentes formas de representarse. Aquí podemos ver la notación simple o simbólica, la que uno llama tradicionalmente un intervalo y uno casi que piensa en esta forma. Tenemos la representación por comprensión y tenemos una representación gráfica. Primero vamos a hablar de esos intervalos donde tenemos dos valores extremos, por así decirlo, un valor inicial y si tenemos un valor final, al menos visiblemente. Esta primera representación simple o simbólica me habla de esos intervalos donde yo puedo ver dónde inicia y dónde termina, aunque hay que tomar en cuenta algo. En este caso que tenemos aquí, del 2 al 5, ok, yo en términos generales puedo decir, es un intervalo de infinitos números del 2 al 5. No solamente el 2, el 3, el 4. Tenemos que pensar en todos los infinitos números, piensen en todos los decimales posibles que pueden estar entre esos dos valores que están viendo ustedes ahí. Pero hay una particularidad. El 2 en este caso es un extremo cerrado y el 5 es un extremo abierto. ¿Qué significa que el 2 sea un extremo cerrado? Que el 2 está incluido en el intervalo. Mientras que ese 5 abierto quiere decir que ese valor 5 no es un número que esté en ese intervalo. Entonces, si aquí tenemos el 2, 3, 4, 5, bueno, y todos los valores que existen entre ellos, el 2 está incluido, pero llega hasta casi el 5. Ya el 5 no lo está. Y aquí me estoy adelantando un poco a la representación gráfica, pero es importantísimo para poder entender que un intervalo es un conjunto infinito de números, pero hay que entender bien los extremos. ¿Qué valor está representado como incluido y no incluido? Entonces, si a mí me preguntan, ¿el 2 es parte del intervalo? Sí. ¿El 3? Sí. ¿El 4,2? Sí. ¿El 4,9? Sí. ¿El 5? No. Cualquier otro número por fuera, obviamente que no. El 7 no, el 0 no. Entonces, esa parte es muy importante. La representación básica, pues tiene las 4 combinaciones posibles. Tenemos que el primer valor puede estar abierto y el último también. Ambos no incluidos los extremos. Puede ser que los dos extremos estén incluidos. Puede ser que el primero no, pero el último extremo sí. Entonces piensen en las 4 posibles combinaciones, ¿verdad? Que puede tener esta representación. Ahora vamos a la representación por comprensión. Esta es una representación visualmente más simbólica, pero representa lo mismo que acabamos de ver en la primera parte, ya que tenemos dos valores extremos. Esta parte simbólica simplemente me habla de que los valores representados por X son valores que pertenecen a los números reales. Ok, pero ¿cómo son esos valores? Hay que hacer la lectura correcta a partir de esa X. Aquí dice que esos valores de X son mayores que 3 negativo, pero al mismo tiempo cumplen que son menores o iguales que el 4. Esa es la lectura correcta de todos esos valores de X. Cumplen con eso que acabo de decir. Este es el extremo izquierdo, que en este caso está abierto. ¿Cómo sé yo que está abierto? Recuerden que abierto quiere decir que no está incluido. Y la X, volvamos a hacer la lectura. Esos valores de X son mayores que el 3 negativo. Dije mayores que el 3 negativo. No está incluyendo el 3 negativo. Por lo tanto, es lo mismo que decir 3 negativo, extremo abierto. Ahora veamos por qué el 4 es un extremo cerrado. Veamos la lectura.
los valores de x son menores o iguales, ve aquí esta rayita, menores o iguales que el 4. Al leer yo iguales que 4, estamos incluyendo al 4. Por eso es que en este caso sería 4 cerrado. Entonces, esta expresión es esta misma. Entonces, yo reconozco un extremo abierto cuando este primer símbolo no lleva la rayita. Y yo reconozco que el extremo está cerrado cuando este último valor sí lleva la rayita que representa el igual, que está incluido. De la misma forma como hablamos hace un rato, aquí pueden estar las 4 combinaciones. Puede estar, bueno, aquí tenemos sin incluir y extremo incluido. Puede ser incluido sin incluir. Puede ser sin incluir. O incluido, incluido. Abierto, cerrado, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, automáticamente, cuando un valor no está incluido, es un extremo abierto, no lleva la rayita. Cuando el valor extremo está incluido, vemos la rayita, por lo tanto uno dice que es un extremo que va cerrado. Y ahora viene la parte gráfica que ya hablamos al inicio casualmente. En la parte gráfica tenemos la representación extremo cerrado, extremo abierto, cuando, como están viendo acá, la línea representa todos esos infinitos valores del intervalo. Que venga el puntito relleno quiere decir que el extremo está cerrado, por lo tanto el extremo está incluido. Y cuando el extremo está abierto, se representa con un círculo sin relleno, lo que quiere decir que el valor está incluido, no está incluido en el intervalo. Por ejemplo, vamos a suponer que este valor de A, voy a cambiarlo por un 4, y este valor de B voy a cambiarlo por un 9. Entonces, ¿cómo podemos escribir? Y para repasar las formas anteriores, ¿cómo podemos escribir ese intervalo? De la forma simple sería del 4 al 9, el 4 con el extremo cerrado y el 9 con el extremo abierto. Relacionen relleno con extremo cerrado y sin relleno con extremo abierto. Y en la otra representación, ya saben, esta parte no es la más relevante, sino la que viene, donde ponemos el 4, la X, el 9, y ahora sí coloquemos bien los símbolos. Ese 4 es un extremo que está incluido, entonces símbolo con la rayita, y el 9 que no está incluido es el símbolo sin la rayita. ¿Y cómo es la lectura? Que cualquier valor del intervalo es mayor o igual que 4, pero menor que 9. Entonces esto resume un poco lo que hablamos en esta primera parte, cuando tenemos un valor inicial y un valor final. Ahora me voy a referir a los intervalos de extremos infinitos. Por lo general, nos encontramos intervalos donde vemos un valor extremo al inicio y un valor numérico también extremo al final, pero no siempre es así. Tenemos un símbolo, los vemos acá. Esto lo leemos comúnmente como más infinito o menos infinito. Infinito positivo, infinito negativo. Pero no tenemos que confundir que esto significa valores positivos ni que esto significa valores negativos. Cuando el infinito lo vemos a la derecha del valor, léase esto como valores mayores que este número de acá. Y cuando lo vemos a la izquierda,
son valores menores que este número que tenemos acá. Ya luego veremos si el extremo numérico, este y este, está incluido o no en el intervalo, cosa que ya deberían de saber, que este 1 no está incluido, pero este 0 aquí sí está incluido. Aprovechemos cada caso que vamos viendo acá para representarlo de todas las formas posibles, porque igual aquí tenemos simple, por comprensión y gráfica. Este primer caso, como habíamos dicho, representa los valores que son mayores que el 1, pero al estar el extremo abierto, el 1 no está incluido. Y ojo lo que estoy diciendo, valores mayores que 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener que todos los valores del intervalo son mayores que el 1. Y como el 1 no está incluido, yo no le voy a poner la rayita aquí, ¿verdad? Sería simplemente así como se ve, los valores del intervalo son mayores que el 1. Y si quisiera representarlo de una forma gráfica, entonces imaginándonos que esta es la recta numérica, y aquí tenemos al 1, y los valores son mayores que 1, quiere decir que a partir de acá, hacia la derecha del 1, van a estar todos los valores mayores. Y como el 1 no está incluido, entonces es un extremo sin relleno. Así como se puede apreciar acá. Desde el 1 sin relleno hacia la derecha, porque el 1 no está incluido. Ahora veamos este otro caso en notación simple. Habíamos dicho que esto representa valores menores que el 0 y que el 0 sí está incluido. Quiere decir que estos son valores menores o iguales al 0. ¿Cómo se escribe eso? Que los valores del intervalo son menores o iguales que el 0. Esa sería la representación por comprensión. Y si queremos representarlo gráficamente, entonces nos posicionamos en el 0, como es menos infinito, que son valores menores, la flecha hacia la izquierda, y como el 0 es un extremo cerrado que está incluido, entonces su representación gráfica debe ir con ese extremo relleno. Ahora aquí tenemos representaciones por comprensión. Vamos a partir de acá para hablar de los otros dos casos. Ya saben, aquí significa los valores que son los valores de x, que son parte de los números reales. Pero la clave está aquí, que esos valores de x son menores o iguales que el 5 negativo. Menores, o sea, desde menos infinito hasta el 5 negativo. Sabemos que el infinito siempre va abierto. Y el 5 negativo, como aquí esto tiene el igual, quiere decir que el 5 negativo es un extremo cerrado. O sea que el 5 negativo es parte del intervalo. Y su representación gráfica, imaginando que está la recta numérica, que aquí está el 5 negativo. La lectura original dice, todos los valores del intervalo son menores o iguales. Quiere decir que flecha a la izquierda, que representa todos los valores menores que el 5 negativo. Pero como lleva la rayita, entonces el 5 negativo es un extremo incluido, extremo cerrado. Y esa sería aproximadamente la representación gráfica. Entonces recordemos, cerrado con rayita y relleno quiere decir que el extremo está incluido. Ese 5 negativo es parte del intervalo. Veamos este otro caso. Los valores del intervalo son mayores que 6. Quiere decir que si leemos mayores, el infinito es positivo. Desde 6 hasta más infinito, siempre abierto. Y el 6
como no está incluido, porque la lectura es que los valores del intervalo son mayores que el 6, eso significa entonces que al no estar incluido el 6, su extremo va abierto. Y gráficamente, recta numérica, aquí tenemos el 6 y el resto de los valores, más infinito, mayores, quiere decir a la derecha del 6, y el extremo, ese número 6, no está incluido, por eso se representa abierto. Y por último, partiendo de una representación gráfica, aquí tenemos un supuesto valor A que está incluido como extremo, y esto representa todos sus valores mayores. Vamos a suponer que esta A es un 8. Entonces, ¿cómo lo representamos en intervalo simple? Desde el 8, y como es más infinito, hacia la derecha. Entonces se pone el infinito a la derecha. Y el 8 está relleno. Quiere decir que es un extremo que está incluido, va cerrado. Y en la representación por comprensión, ese más infinito significa valores mayores que el 8. Pero como estaba relleno, como aquí está cerrado, entonces lleva rayita acá. Y para finalizar, un caso gráfico de valores menores que el número que esté aquí. Voy a cambiarlo por un 15. Entonces esto significa que, por ejemplo, este intervalo son valores menores que el 15. ¿El 15 está incluido? No, el punto está sin relleno. Entonces, esta es la forma final por comprensión. Todos los valores del intervalo son menores que 15. Y la representación simple sería desde infinito negativo hasta el 15, extremo abierto, porque está sin relleno, porque está sin rayita, no está incluido el 15. Y el infinito siempre abierto. Recuerden, y este es un caso para confirmar lo que les dije al inicio, el infinito no quiere decir números negativos, porque valores que son parte de este intervalo que llega hasta el 15, aquí tenemos 14, 13, 12, 11, bueno, y todos sus decimales, ¿verdad? Llegará un momento en que lleguemos al 0 y ya luego sí, hay valores negativos. Pero quítense la idea de que un menos infinito significa números negativos. Esto significa números menores que este que está acá. Y esto significa números mayores a este que está acá. Obviamente con la salvedad de ver si el extremo está incluido o no, ¿verdad? Ese sería entonces un resumen de lo que tiene que ver con las tres distintas notaciones de los intervalos.